nuestro trabajo ha consistido en estudiar tratamientos para eliminar leucemias. Y en las leucemias los personajes principales son los leucocitos, tanto como células malas, porque son células que forman parte del tumor, son células que se han desregulado y forman parte del tumor, como leucocitos que tratan de eliminar el tumor. Son células que tienen el potencial de eliminar las células tumorales leucémicas. Ambos tipos celulares, tanto los que forman parte de la leucemia como los leucocitos que intentan atacar a la leucemia, son capaces de expresar, es decir, de tener en su superficie una molécula denominada CD69. ¿Por qué nos interesa esta molécula CD69? Nos interesa porque en estudios previos vimos que eliminando la molécula de la superficie de los leucocitos, esos leucocitos podían atacar mejor a los tumores. Y esto lo hicimos con anticuerpos. Por otra parte, hemos dicho que también la molécula CD69 se expresa en las células malas. En ese sentido, hemos planteado otra estrategia, y es utilizar otros anticuerpos que unen esa molécula, pero que no bajan, no hacen que la molécula no se exprese, sino que esos anticuerpos se quedan unidos a esa molécula y por tanto a las células malas. Con la suerte de que esos anticuerpos son de un tipo que es capaz de unir un sistema de defensa que tenemos en nuestro cuerpo, que se denomina el complemento, que hace perforaciones en la célula que lo tiene y por tanto eliminarlas. Es otra forma de eliminar las células tumorales. Es decir, en un caso hemos intentado ver cómo activar a las células buenas y lo hemos logrado y hemos visto qué tipos celulares están implicados. Y en otro caso, con otro tipo de anticuerpo, hemos logrado que se quede unido a esas células malas y que el sistema del complemento elimine esas células malas. Bueno, los resultados que hemos presentado son estudios en modelos de ratón, pero el recorrido desde los sistemas de ratón a humano es un recorrido largo y nosotros hemos aportado también datos de este recorrido. Estamos más cerca de llegar a aplicar esta estrategia en humanos.